Hola, quiero darte la bienvenida a este 13º programa de Campeón de Mente, ya a 2 de terminar con este programa que espero realmente te esté ayudando a cambiar la forma en la que ves la vida y la manera en la que tu cabeza juega. Ahora, a partir de todos estos ejercicios, esperemos que lo haga jugando siempre a tu favor, siempre para ganar, siempre buscando el lado positivo de las cosas. Y hoy vamos a traer un ejercicio más, quizás el ejercicio que más vas a odiar de todos los que vamos a tener en estas 2 semanas de trabajo, quizás aquel por el cual cada vez que lo hagas te acuerdes de mí con palabras de odio en la boca. Y bueno, no me importa, yo tengo que darte los ejercicios necesarios. Si tú creías que el ejercicio de llamarle a la gente de tu entorno eran complicados o vencer tus miedos eran complicados, el ejercicio de hoy realmente lo vas a odiar. Pero bueno, ya sabemos que mientras más lo odias es porque más te sirve. Yo recuerdo que empecé a ponerme en contacto con este ejercicio después de tener éxito en redes de mercadeo, porque los primeros 2 meses en la industria no había tenido ningún tipo de resultado, todo me era difícil, todo me salía mal. Después de 2 meses, recuerdo perfectamente el día de la frustración, sentado, cabizbajo, diciendo no puedo más con esto, o lo hago bien o lo abandono. Y fue cuando dije, bueno, le voy a dar la oportunidad, pero lo voy a intentar en serio, lo voy a intentar de lleno, voy a aprender todo lo que tenga que aprender para hacer este negocio, voy a trabajar todo lo que tenga que trabajar y de aquí a 1 año no voy a tener dudas, porque las dudas son las que me están frenando. De aquí a 1 año voy a pagar el precio del éxito y en 1 año vemos, en 1 año si no funcionó, por lo menos sé que no estuvo en mis manos, por lo menos sé que di el máximo de mi potencial. Y ahí empezó el juego en serio. Cuando tomé esta decisión de no escuchar a los detractores, de no escuchar ni siquiera mi propia cabeza cuando me estaba jugando en contra, fue cuando realmente empecé a crecer y tuve un crecimiento realmente grande. Yo para los 4 meses ya estaba ganando en mi negocio multinivel lo mismo que ganaba en mi empleo siendo director general de una casa productora, con la diferencia que allá trabajaba 14 horas diarias y aquí trabajaba 2 horas diarias. Y al mes siguiente aquí dupliqué mi ingreso y allá mi ingreso seguía exactamente igual. Y al mes siguiente cuadrupliqué mi ingreso en redes de mercadeo, trabajando 2 horas al día y en mi empleo seguía siendo exactamente igual. Entonces, obviamente, todo este crecimiento me hacía darme cuenta que esto era lo que quería dedicarme el resto de mi vida. Sin embargo, un par de meses después de este crecimiento tan emocionante, empecé a aburrirme, empecé a cansarme. Los resultados ahí estaban, el dinero ahí estaba, pero yo estaba trabajando cada vez más. Mi mente me decía, Jaime, no seas tonto, ya renunciaste a tu trabajo, ya estás dedicándote tiempo completo a esto, no le dediques 2 horas. Imagínate lo que podrías crecer si le estuvieras dedicando 8 horas diarias, 10 horas diarias, 14 horas diarias, porque eso es lo que había aprendido en mi empleo, que mientras más horas le dedicaba, más me subían el sueldo. Entonces aquí yo quería subirme mi propio cheque trabajando más horas. Y toda esta intensidad de trabajo, de no dormir, de no ver a la familia, se mantuvo durante muchos meses más de los que yo necesitaba para que mi negocio funcionara. Y entonces empecé a ser muy infeliz. Era infeliz con mi propio negocio y bajo las mismas reglas que yo me había puesto. Y ahí fue donde una persona de mi equipo, que era una psicóloga bastante reconocida en México, me dijo, Jaime, lo que pasa es que no puedes seguir así, no puedes seguir así porque todo lo que estás haciendo está en función del objetivo a largo plazo, pero no estás disfrutando nada de los objetivos del corto plazo. Y dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. He tenido muchos resultados en estos meses, muchos más de los que hubiera imaginado en mi vida, y no los estoy disfrutando porque estoy dejando todo para el día que logre el rango máximo, para el día que logre cumplir los sueños gigantes. Y eso me está drenando la energía. Obviamente que se estuviera drenando mi energía, se estaba sintiendo en el equipo, se estaba sintiendo en el índice de crecimiento. Crecíamos más lento, entonces yo me presionaba más y trabajaba más horas. Entonces crecíamos más lento, entonces me presionaba más y trabajaba más horas. Y cuando esta mujer me dijo lo que me dijo fue cuando entendí que gran parte de mi negocio, gran parte de mi éxito estaba en que yo como individuo estuviera bien
y estuviera feliz. Mi propia felicidad era clave para todo el crecimiento. Los primeros 3 meses de trabajo intenso yo era muy feliz porque todo era innovador, todo era emocionante. Y claro que eso hacía que yo tuviera todo el día brillo en los ojos, que yo amara mis días de trabajo intenso. Pero toda la emoción superficial, todo el fuego superficial termina. No existen incendios que duren para toda la vida, sin importar qué tan grandes sean. Y entonces es cuando yo tenía que empezar a recurrir a mi propio ser, a todo lo que yo ya tenía en mi interior para poder mantener esa felicidad en el día a día, porque mi felicidad hacía que la gente quisiera estar más cerca de mí. Y eso es lo que va a ocurrir en tu negocio. Olvidémonos ahorita de cuánto tiempo te tome llegar a lo que tú necesitas. Lo que sea que tome, tienes que disfrutar cada uno de tus días. Tienes que aprender a ser más feliz en cada uno de tus días, a pesar de los resultados del corto plazo. Porque como bien lo dice Tony Robbins, la gente se va a unir a ti no por lo que les digas, sino por el brillo que tengas en los ojos cuando se los digas. Parte de tu negocio a partir de hoy es ser más feliz. Una de las habilidades más importantes que necesitas desarrollar es la habilidad de ser feliz a pesar de lo que ocurra. Ni modo. Esa es la mala noticia. Así como hay negocios donde parte de tu responsabilidad que tú no esperabas era limpiar antes de irte, y así como hay otros negocios donde parte de tu responsabilidad es tratar con sindicatos, aunque nadie te lo había dicho antes, aquí la terrible noticia es que parte de tu responsabilidad es aprender a ser más feliz. Y mientras más feliz seas, más gente va a querer ser parte de tu negocio, entonces vas a tener más motivos para ser feliz, entonces vas a tener más gente que quiera ser parte de tu negocio. Pero todo empieza de ti, porque hay gente que espera tener resultados para ser feliz, para entonces tener más resultados. Y ese no puede ser el primer paso de esta ecuación, porque si el primer paso no depende de ti, quizás no lo des nunca. En cambio, si el primer paso depende de ti y dices, ok, voy a empezar primero por ser feliz, y eso me va a traer más resultados que me van a hacer más felices, y ahí es donde va a empezar este círculo virtuoso, entonces tú tienes control absoluto de la situación. Y eso es el principio básico del que quiero hablarte hoy, para lo cual quiero que nuestro ejercicio del día, ese que tanto te mencionaba que ibas a odiar, nuestro ejercicio del día a partir de hoy, pero empezando, es que celebres cualquier pequeña victoria que haya en tu negocio. Porque obviamente aquí estamos hablando de negocios. Si tú quisieras aplicar esta información para tu familia o para cualquier otro proyecto, bueno, celebra cualquier pequeña victoria que tengas allá. Pero hablando específicamente de tu negocio de redes de mercadeo, celébralo todo. No celebres solamente el día que logres viajar por el mundo porque tienes el rango más alto de tu compañía. Si logras vender un producto, celébralo. Si logras reclutar a una persona, celébralo. Si logras aprender algo increíble en un entrenamiento, celébralo. Si logras conocer a una persona que te encanta tener en tu núcleo de amigos, celébralo. Cada vez que tengas una pequeña victoria, celébrala. Y ponte tus propias reglas de celebración para que esto no sea algo que hagas hoy y después se te olvide. Yo recuerdo que cuando aprendí esto que te estoy diciendo, me puse ciertas reglas que te las voy a contar, pero te las voy a contar solamente como ejemplo, porque yo no quiero que tú celebres como yo, quiero que tú encuentres cuáles son las cosas que a ti te van a hacer recordar esos pequeños momentos que tienes todos los días por los cuales vale la pena ser feliz, ¿ok? Pero yo, por ejemplo, recuerdo que cada vez que tenía una pequeña victoria como un buen aprendizaje, conocer a una persona que me caía bien, lo único que hacía, así de simple, era darme un abrazo a mí mismo y decirme, perdonen el idioma en el que lo voy a decir, pero así lo decía, me daba un abrazo y me decía, Loquier, eres un chingón. Jaime Vientos, eres un chingón. Y me lo decía a mí mismo y me daba un abrazo, obviamente escondido en el coche cuando ya me estaba yendo para que nadie me vea y piense que estoy loco, pero me recordaba a mí mismo que lo que acababa de pasar había sido bueno. Después, cuando lograba vender producto, que eso ya era una victoria que me daba dinero, porque recuerden que uno necesita que su negocio sea autosustentable. No queremos aquí que la gente gaste y despilfarre dinero que no tiene. Pero cuando mi negocio me daba dinero porque yo lograba vender algún producto, un pequeño porcentaje de eso lo destinaba a comprarme algo que me diera placer.
en ese momento no tenía hijos, en ese momento las cosas que me daban placer eran para mí solo, entonces destinaba ese porcentaje de dinero para que cuando juntara cierta cantidad de dinero me diera un masaje o me fuera a cenar a uno de esos lugares que normalmente no iba porque quería estar cuidando mi dinero. Y cada vez que asociaba a alguien, esto era una regla absoluta, cada vez que yo asociaba a alguien, en esa empresa en particular te daban $200, esos $200, todos, hasta el último centavo de esos $200 me lo reventaba en algo que fuera placer absoluto y egoísta para mí, para irme de vacaciones, para comprarme un reloj, para cualquier cosa que me diera mucho placer egoísta, pero solamente ese dinero, solo esos $200 por reclutar gente, porque yo quería reforzar esa actitud, quería darle muchas ganas a mi mente de reclutar a más gente. Entonces, cuando yo me reventaba todo ese dinero que me daban por esa actividad, obviamente me moría de ganas de seguir trayendo a otras personas para seguir teniendo este presupuesto de placeres culposos. Y ese era mi caso, pero en tu caso puede ser cierta victoria que para ti es importante, no sé, te tomas una copa de vino, te haces de comer algo que te gusta mucho y normalmente no haces, cualquier cosa que para ti sea el festejarte, incluso como te decía, puede ser levantar las manos y decir soy lo máximo, no tiene que tener dinero involucrado, pero sí tiene que tener acciones repetitivas que celebren, que brinden por tu nueva grandeza de todos los días y no solamente por la que venga cuando tengas las victorias más grandes. Esto, aunado al agradecimiento del que hablamos al inicio, son los dos grandes elementos que te van a hacer consciente poco a poco de cada uno de tus días. Cuando tú agradeces todo lo que tienes y celebras las pequeñas victorias y al día siguiente agradeces y celebras las pequeñas victorias y al día siguiente vuelves a hacer exactamente lo mismo, es cuando empiezas a notar conciencia de todas esas pequeñas bendiciones que normalmente damos por hecho, porque normalmente las cosas que están ahí todos los días no las agradecemos y las pequeñas victorias no las celebramos. Pero cuando lo empiezas a hacer, empiezas a encontrar grandeza en cada uno de tus días. Y cuando haces eso, es muy difícil no conectar con la felicidad. Esa felicidad que es tan importante y tan necesaria para el éxito. Entonces, tu tarea para el día de hoy, no lo pospongas. Hoy piensa por qué puedes celebrar, porque si es algo que no tienes entre tus hábitos, seguramente tienes cosas de hoy o de la semana o del mes que no has celebrado. Y piensa una celebración digna de esa victoria. Si es una celebración por algo gigante, porque subiste de rango, pues haz una celebración gigante. Y si es algo chiquito, por lo que no tienes el presupuesto para ir a hacer esa gran fiesta, por lo menos date un abrazo o levanta los brazos y celebra, o dale un abrazo a tu pareja o a tu equipo. Si celebras en equipo, por cierto, es mucho más poderoso, porque las victorias normalmente las tienes en equipo. Puede ser con tu pareja, con tu familia, con tu equipo de trabajo y tus downlines y tus uplines. Toda esa gente que haya estado involucrada en tu celebración, si puedes celebrar con ellos, aunque sea con un brindis o con un abrazo, va a ser mucho más poderoso para tu mente y para tu liderazgo, porque obviamente cuando celebras con alguien estás reconociendo el impacto que ellos tuvieron en tu victoria. Y eso, claro, siempre va a tener el doble de impacto. Así es que ya lo sabes, no me odies. Tu tarea de hoy es celebrar tus victorias, es darte apapachos, es quererte más, es cuidarte más y es ser más feliz. Ni modo, se tenía que decir y se dijo. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos mañana para el penúltimo episodio de Campeón de Mente, porque sí, la grandeza empieza en la cabeza.